Padre Santo, oramos por el poder del Espíritu Santo, para que nos permitas ser fiel a la predicación expositiva de tu santa palabra. Cuídame, Padre Santo, para no alejarme de las Sagradas Escrituras. Y Padre, oramos por la edificación de los que son tus hijos y los que hoy no te conocen, que tú uses esta presentación, esta exposición de la palabra para traerlos a tus pies. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. En sus libros, en Biblias, y también creo que en la pizarra vamos a tener la exposición del capítulo 5 de Juan, de San Juan, del apóstol Juan, el capítulo 5. El Señor Jesús curó a un paralítico en el día del Señor, en el día del sábado. Y los sacerdotes y los judíos habían creado más leyes que los 10 mandamientos. Y habían creado leyes imposibles casi de cumplir en el día del Señor. Así que el Señor Jesús no violó ninguna de las leyes de Dios haciendo lo que hacía el sábado, sino Él no tenía ningún problema en violar las leyes de los hombres, porque las leyes de los hombres no tiene ninguna autoridad sobre él. Entonces, el Señor curó a este paralítico y luego el paralítico le dijo 3 palabras: levántate, toma tu lecho y vete. Y camina. Él lo hizo y cuando lo vieron con su lecho caminando, era el día del Señor y al Señor Jesús lo estaban persiguiendo desde antes de nacer. Acuérdense de Herodes, que mató muchos niños tratando de matar a Jesús. O sea que la persecución que él tenía era extraordinariamente grande y desde joven. Y aún en este momento estaban buscando a Jesús para matarlo. Entonces, cuando él lo curó, los judíos, los fariseos, le preguntaron al paralítico: ¿por qué usted está llevando su lecho en el día del sábado? Y él dijo: el que me curó me dijo que lo hiciera. Y dice: ¿quién es el que te curó? Y él dice: no lo sé. Jesús lo encontró luego en el templo y le dijo, después de esto Jesús lo halló en el templo, versículo 14, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día del reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa,
los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día del reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús respondió y les dijo: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, por todo lo que Él ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que lo envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicios, porque es el Hijo del Hombre. No voy a leer todo porque no nos alcanza el tiempo, pero en la predicación expositiva normalmente se lee todo el pasaje que se va a enseñar, porque no somos nosotros los que predicamos el Evangelio, es Dios el que predica el Evangelio. Y nosotros creemos más a lo que la Biblia dice que lo que nosotros decimos. Pero sin embargo, ya ustedes están situados en lo que pasó. Acuérdese que en el Evangelio de Mateo, creo que es el capítulo 16, en Filipea de Cesarea, Jesús les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de eso? Y ellos le dijeron, algunos dicen que es el profeta, otros que es Juan el Bautista, otros que es Elías. Y luego Jesús le pregunta: ¿y quién dice usted que soy yo? Esa es una buena pregunta para todos nosotros. ¿Quién decimos quién es Jesús? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y obviamente Jesús le responde: eso lo dices porque Dios te lo reveló, no viene de ti. Ahí está un ejemplo del Evangelio de la Gracia. Dios es el que nos da ese regalo de creer. Pero ahora la pregunta que tenemos para hoy es la pregunta que le hacemos a Jesús. Usted nos pregunta: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién dice usted que soy yo? Ahora nosotros le preguntamos al Señor Jesús: ¿quién dice usted que usted es? ¿Quién es usted? Y aquí Jesús responde claramente quién es Él. Acaba de curar a un paralítico. Los fariseos vienen a perseguirlo para matarlo.
A propósito, me atrevo a decir que este paralítico fue posiblemente el primer Judas, porque él sabía que iban a matar a Jesús. Y cuando supo quién lo curó, en lugar de adorarle, de agradecerle, fue a decirle a los judíos quién era el que lo curaba, sabiendo que lo querían matar. Cuando los judíos le preguntan por qué hace esto, en el versículo 16, a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Y por qué lo perseguían? Porque lo querían matar. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¡Wow! Note que Jesús no busca excusas. Oh, perdone, yo no sabía que era el día de reposo, ni era una emergencia. Yo podría volver el lunes o el martes o el domingo. ¿Sí? Pero no, en lugar de retractarse con todo entusiasmo, con toda convicción, con toda seguridad, les dice: sí, yo trabajo en el día de reposo. Y yo y mi Padre trabajamos en el día de reposo. R.C. Sproul decía, si él hubiese sido Jesús, había dicho: si yo no trabajo en el día de reposo, su corazón se va a parar. Las galaxias van a caer. La luna va a estar un poco más cerca a la Tierra porque no hay quien la sostenga, y el mar va a inundar todo el universo. En otras palabras, Dios creó el mundo y luego ejerce la providencia de mantenerlo todo. O sea que Dios está trabajando, y Jesús les dice directamente: no solamente yo curo a un paralítico, pero estoy sosteniendo todo el universo. Yo estoy trabajando, y estoy trabajando como mi Padre trabaja. ¡Wow! Aquí hay un problema grave, porque este es un hijo de un carpintero con unas sandalias, con un vestido muy humilde, ¿sí? De Galilea, donde vienen todas las personas que son menospreciadas en Israel. Son los que menos educados son. Y él estaba ante los doctores de la ley que conocían el Antiguo Testamento y lo estudiaban. Y Jesús les dice: yo y mi Padre trabajamos. Ahora lo querían matar. Note eso. Les dijo: entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¡Wow! Ahí sí no estaban equivocados, porque Jesús es igual a Dios, ¿sí? O sea que recibieron el mensaje, pero no lo quisieron aceptar. ¿Qué les dijo? Yo soy de la misma naturaleza del Padre, de la misma sustancia del Padre. En el principio era el Verbo. Antes de que todo iniciara, ya estaba el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que en el versículo 14 del primer capítulo de Juan se convierte en Jesús. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que ellos deberían de saber que en todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia,
se está hablando de Jesús y del Mesías, y que quién era el Mesías. En efecto, en Daniel capítulo 7, Daniel usa la palabra el Hijo del Hombre para indicar que el Hijo del Hombre es el Dios eterno. Y el Hijo del Hombre es el título que Jesús usa más para él mismo. Porque al decir Hijo de Hombre no quiere decir que es humano, sino está tocando las Escrituras en Daniel capítulo 7, donde dice que es el mismo Dios eterno. Entonces, es de la esencia del Padre. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese era es muy difícil de traducir porque la verdad es que es y es. En el principio es el Verbo, en el principio es con Dios y es Dios. Entonces le está diciendo que Él es Dios, que es de la misma sustancia del Padre y que Él tiene todo el poder que el Padre tiene. Entonces, el versículo 19. Por eso Jesús respondió, les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué les está diciendo? Ustedes hoy iban a hablar más de los atributos del Santo Dios. Aquí está un atributo más del Santo Dios. Primero es la esencia de Dios, la sustancia de Dios, quién es Dios. Ahora está diciendo que Él es omnipotente, que lo mismo que el Padre hace, Él lo hace. Eso debe ser muy fuerte para estos doctores de la ley, que no creían. Dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Sí? Entonces, notemos, primero, ¿quién es Jesús? Dice, yo trabajo porque soy parte de la providencia para mantener esta creación que he hecho. Acuérdese que en el capítulo 1 de Juan, versículo 2, dice que todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesús dice que Él tiene todo el poder, es omnipotente. Todo lo que el Padre hace, yo lo hago también. Versículo 20. Dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis. Obras mayores que estas, sí, les va a mostrar la resurrección. Una promesa clara de que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? Y la resurrección es algo que causa más admiración porque la resurrección demuestra que Jesús es Dios. Demuestra que Jesús, el autor del cristianismo, no solamente vino a vivir una vida perfecta, sino murió una muerte victoriosa y resucitó. La gran diferencia entre todos los jefes de religiones y Jesús es que Jesús es el único que resucitó de entre los muertos y está vivo. Porque así como el Padre, ahora, obras mayores que estas, o sea, la resurrección, va a demostrar
que ellos sí lo van a matar, pero Él va a resucitar. 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo del Hombre da vida a los que Él quiere. ¡Wow! Eso para las doctrinas de la gracia es increíble. Porque les da vida a los que Él le quiere dar vida. Pero hablando del punto de vista puramente biológico, hasta este momento los científicos han tratado de inventar el principio vital, una célula viva, y no han podido. Han logrado transformar ya células vivas, pero la vida nadie la ha podido crear. El hecho de que Jesús diga que Él es el dueño de la vida es una demostración más clara de Jesús diciéndonos quién es Él, el dueño de la vida. Pero desde el punto de vista biológico, realmente Él controla absolutamente todo, hasta las gotas pequeñas de sangre que lleva a las partes más pequeñas del cuerpo de los dedos. Es controlado por Jesús. Es controlado porque Dios le dio ese poder. Podría citar Hebreos, podría citar Colosenses, ¿sí? Donde muestra claramente que Jesús está encargado de todo esto. Pero ¿qué acerca de la vida espiritual? Sí, Jesús nos va a llevar ahora a mostrarnos que nosotros no podemos creer por nuestra propia cuenta. Él tiene que darnos vida. Pero note que dice aquí, le doy vida al que yo quiera dar vida. Por eso no todos pueden creer. Ustedes se acuerdan en el capítulo 1 de Juan, donde dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero, el bello pero de Lloyd Jones, pero, una de las palabras más bellas de la Biblia, pero a los que creyeron, a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que solamente hay dos equipos en el mundo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los que no creen en Jesús no son hijos de Dios y no tienen el derecho de decir el Padre Nuestro, porque Dios no es su Padre. Ahora, el siguiente versículo donde dice, y todos los que creyeron, a ellos les dio la potestad. La pregunta es, ¿quiénes creyeron? Y el siguiente versículo, que es el 13, capítulo 1, 13, dice, los cuales, los que creyeron, no creyeron por la sangre, porque venían de padres cristianos. No creyeron por voluntad de la carne. No creyeron por voluntad de hombre, sino de Dios. ¡Wow! ¿Nota eso? Las doctrinas de la gracia. Dios es el que nos da la fe para creer. Y es cierto porque si vamos al capítulo 6 de Juan, versículo 45 creo que es, estoy corriendo por el tiempo, dice, ¿quién puede creer? ¿Y qué responde en el capítulo 6, versículo 45 es? Ninguno puede venir a mí, al menos que el Padre lo traiga. O sea que noten la belleza de las doctrinas de la gracia desde el principio. Y aquí Jesús dice, doy vida al que yo quiera dar vida. Por eso en Romanos 9 dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia.
y me compadezco del que yo quiera compadecerme. Eso es tan bello, amados, que si nosotros pensamos en nuestra vida pasada, nos sorprendemos el por qué Dios no nos pasó por alto. ¿Por qué nos dio vida? Entonces ahí dice, pues da vida a quien Él quiere dar vida. Eso es muy sorprendente para los judíos, porque ese campesino, hijo de un carpintero, está diciendo que es el dueño de la vida y que da vida. Ese es Jesús, de los labios de Jesús. Es de la misma esencia del Padre, tiene el poder lo mismo que el Padre, tiene la providencia, maneja todo el mundo y ahora es dueño de la vida. Y no solamente de la vida biológica, sino también de la vida espiritual. Y dice luego en el 22, no solamente yo soy dueño de la vida, pero ustedes están ahí tratando de juzgarme y de matarme, pero están tratando de juzgar y matar a su juez que está aquí presente frente a ustedes, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahora, es el juez, es la persona que va a juzgarnos, a juzgar a los que no creen en Él. Ahora que hablo de juicio, Dios juzga a todos. El que la hace, la paga. O sea que todo pecado es castigado por Dios. A los que creen en Cristo, su pecado es castigado sobre Jesús. La ira de Dios que venía sobre nosotros cae sobre Jesús. Y se transfiere la justicia de Dios hacia nosotros. Y cuando creemos en Cristo, Cristo en nosotros, Dios no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo en nosotros. Y ya hemos sido juzgados por toda la eternidad con Cristo. Cuando llegamos, dice, ya Él ha sido juzgado en mí. Pero los que no creen en Cristo tendrán que enfrentarse al Santo Dios solitos para ir al castigo eterno por toda la eternidad. El Evangelio es simple. Cree en Cristo y estás salvo. Cree en Cristo y ya has sido juzgado. No cree en Cristo y tendrá que enfrentarse solo ante el Santo Dios. Por eso dice, ahora yo soy el juez. Y luego el 23 es mucho más serio. No solamente ha curado a un paralítico, no solamente dice que está trabajando y que siempre trabaja, no solamente dice que eres el dueño de la vida, que es omnipotente, aparte de eso dice que Él es el juez, pero ahora hay algo más serio. Les dice, ustedes tienen que adorarme de la misma manera que adoran al Padre. ¡Wow! ¿Pueden vivir el momento? ¿Vivir el momento? Él no tuvo ningún temor de decirles la verdad, a pesar de que él sabía que lo iban a matar. Dice lo siguiente, para que todos, 23, honren al Hijo, así como honran al Padre. ¡Wow! De la misma manera que le damos adoración al Padre, damos adoración al Hijo. La misma honra y gloria que se le da a Dios, Padre, se le da a Jesús, porque Él lo dijo. Cuando Tomás dijo, mi Dios y mi Señor, se arrodilló y lo adoró. Jesús no le dijo, no adores. Lo dejó para
confirmar que Él en realidad es Dios. Esto es un poco más serio. Sí, primero, es de la esencia del Padre, ¿sí? Es dueño de la vida, es dueño del universo, trabaja siempre, es el juez y le da vida a quien Él quiere, y ahora Él requiere honra y gloria igual a la que se le da al Padre, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso para nosotros suena muy bonito, pero para los fariseos, para los judíos que lo estaban persiguiendo, Él realmente les presentó claramente quién es Jesús. Es el mismo Dios, eterno, verdadero. Luego, quiero que noten, por favor, cómo Jesús presenta el Evangelio. El Evangelio es simple. Versículo 24 y 25, Jesús presenta el Evangelio así como nosotros lo podemos presentar a otras personas. ¿Sí? Yo iba a ser un sacerdote católico romano, Dios me sacó de ahí y ahora presento el Evangelio a los católicos romanos con amor, con compasión, con comprensión de dónde están, y no los atacamos, solamente les presentamos el Evangelio. Y la pregunta clave para cualquier católico romano es: si usted muere hoy, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Y cuando se les dice claramente que Jesús es exclusivo, que si cree en Jesús está salvo, si no cree en Jesús ya está condenado. Juan 3:18, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Es simple. Vea cómo Jesús presenta el Evangelio en el versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no es que tendrá, es hoy, tiene, vea el tiempo del verbo, tiene vida eterna y no viene condenación sobre él. No viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Efesios capítulo 2, del 1 al 4. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente del espíritu del aire que opera en los hijos de desobediencia. Y por consiguiente éramos hijos del amor de Dios, ¿no es verdad? No, éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Otro atributo. La ira de Dios responde a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios responde a la santidad de Dios. ¡Wow! Sí. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como todos los demás. Pero Dios, que es justo, que es rico ¿en qué? En misericordia, por el gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, nos dio vida. Jesús dice aquí: yo le doy vida al que yo quiera. Y cuando estaba, lo dice bien claro: de verdad os digo, el que oye mi palabra, el que oye el Evangelio y cree al que me envió, porque él va a decir todo lo que el Padre le mandó a decir, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Pero es más, 25.
en verdad os digo, que viene la hora. ¿Y cuándo es esa hora? Es hoy, mayo 8 o 7. 7 a las 8:25. Los que están acá, que no han oído la voz del Hijo, yo no les estoy hablando, es el Hijo de Dios el que está diciendo. Si oye mi palabra y no cree, no puede pasar de muerte a vida. Hoy es el momento, amados. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo y no cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, ninguna iglesia lo va a salvar, ningún pastor, ningún hombre, nadie, sino es su fe en Cristo, y esa fe se la tiene que dar Jesús. De verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, en este momento, cuando los muertos, si hay aquí gente muerta, y no lo dude, yo enseño a pastores y digo, por favor, siempre que prediquen, presente el Evangelio, porque en esa iglesia hay gente muerta que no cree. ¿Sí? Y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿No le parece simple el Evangelio? Y la belleza es la manera como Jesús la presenta. Acuérdense que yo no soy el que estoy hablando, es Jesús mismo. Vivirán. Pero amados, quiero hacer un pequeño paralelo entre el versículo 24 y 25 y el versículo 28 y 29. Déjeme explicarle y luego lo miramos en la pantalla. Los que creen hoy, los que oyen la voz de Jesús y creen en Jesús como único y suficiente medio de salvación, los tales tienen vida eterna. Han pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pero viene un día en que todos los que están en las tumbas, en los sepulcros, todos, creyentes y no creyentes, van a resucitar porque van a escuchar la voz del Padre que resucita a todos. Y los que creyeron son los que pueden hacer algo bueno. Los que creyeron van a resucitar a la vida eterna de gloria. Y los que no creyeron van a resucitar para ser enviados al infierno. ¡Wow! Vendrá la hora en que todos los que están en la tumba resucitarán por la orden de Dios. Pero si no ha creído en Cristo, ya es demasiado tarde para escuchar la voz de Dios. Vamos a leerlo. 28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno, los que creyeron, a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio, de perdición eterna. Amados, si no entendieron nada esta noche, acuérdese de Jesús predicando el Evangelio en el versículo 24 y 25. Y Jesús diciendo,
lo grave que es no creerle a Jesús. Porque vendrá el día en que todos van a resucitar. Pero ya es demasiado tarde para escuchar la voz de Jesús. Ok. 23, 24, 25, vamos bien, versículo por versículo. Eso es lo que se llama predicación expositiva. ¿Sí? Y les enseño a pastores, hemos entrenado más de 2,000 pastores en Latinoamérica. Y les rogamos, les pedimos que enseñen expositivamente. Cuando el pastor enseña expositivamente, él se convierte en esclavo de la Biblia. Cuando el pastor predica temáticamente, continuamente, él es el jefe y la Biblia es su esclava. Y agarra versículos de acá, versículos de allá, a veces fuera de contexto, para probar su punto de vista. Pero aquí, si sigue la voz de Dios, tiene que ser el esclavo de la Biblia. Y la Biblia lo va a llevar por caminos que él nunca había pensado. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Hay personas que dicen que son Dios. Otros dicen que son Napoleón. Otros dicen, sí, si Jesús dice que Él es Dios y que Él tiene estos atributos no comunicables del Santo Dios que ustedes están estudiando. Es bello ver esos atributos del Santo Dios en Jesús, explicados por Jesús mismo. ¿Y cómo prueba Él esto? Porque una cosa es decir, yo soy Dios. Otra cosa es demostrar que lo que dijo es verdad. Y en Deuteronomio y en Levíticos, para que una persona se le pudiera creer, tenía que tener por lo menos 2 testigos. El Señor Jesús trae aquí 5 testigos para demostrar que lo que está diciendo es verdad. Vea lo que dice. Versículo 31. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Cuidado con eso. Lo que él está diciendo es que el Deuteronomio dice que un testimonio de una sola persona no es verdadero. Eso es lo que ellos saben. Y está hablándole a judíos que conocen el Antiguo Testamento, que conocen la ley. En efecto, se la han aprendido de memoria. Dice, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, voy a traer el primer testigo. El primer testigo está en el versículo 33. Trae a Juan el Bautista. Juan el Bautista era más conocido que Jesús en este momento. Era el profeta por excelencia. Y el que hablara mal de Juan el Bautista se sometía a ser apedreado. Si alguien negaba que Juan el Bautista era profeta, obviamente tenía mucho miedo de no hacerlo para no ser apedreado. Él lo pone sobre los ojos de ellos y dice, Juan el Bautista es mi primer testigo. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Él ha dado testimonio de mí. Usted se acuerda que él dijo, yo no soy la luz. Yo no soy él.
Yo no tengo ni siquiera el privilegio de desatarle las sandalias. Yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes que bautiza con el Espíritu Santo. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que mi primer testigo es Juan. Puedo darles cantidades de ejemplos, pero estoy peleando con el tiempo. Ok. Segundo testigo. Mi segundo testigo dice en el versículo 36, son los milagros que Él hace, las obras que Él hace, que no solamente son los milagros, sino también su vida. Nadie me puede acusar de pecado. Ustedes se acuerdan que Jesús pasó por 6 juicios en menos de un día. Y todos los que juzgaron a Jesús no encontraron culpa en Él. ¡Wow! Luego dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado a hacer para llevar a cabo, esas mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Él ha dado vida a los muertos. Él ha parado el viento, tiene control sobre el universo, tiene control sobre demonios, ha creado ojos, ha creado pan y peces para darle a multitudes, ha levantado muertos, hasta el punto que los mismos judíos querían matar a Lázaro para quitar la evidencia de que Jesús podía resucitar muertos. ¿Se acuerda de eso? Triste para el pobre Lázaro. Muere una vez, lo resucitan y luego los judíos lo quieren matar otra vez. Segundo testigo son los milagros. Los judíos no pueden negar los milagros que Jesús hace. Inclusive uno de estos judíos vino de noche a hablar con Jesús, se llamaba Nicodemos, y le dice, tienes que hacer algo especial porque nadie puede hacer lo que usted hace. Ok. Tercer testigo, versículo 37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. ¡Wow! ¿No le parece bello? Ellos escucharon de Juan el Bautista que el día del bautismo de Jesús, póngase a pensar usted un momento, es un paréntesis, que usted es Juan el Bautista. Yo daría la cabeza para estar frente a la Santísima Trinidad. Oyó al Padre decir, este es mi Hijo muy amado. Tiene el Hijo frente a él y el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Sí, amados, es todo un estudio bíblico de cómo la Santísima Trinidad, todos están envueltos en nuestra salvación. O sea que el Padre ha dado testimonio de mí. ¿Quién más da testimonio de mí? Versículo 38. Y su palabra no la entendéis, morando en vosotros porque no creéis en el verbo.
el versículo 39 es el tercer testigo. Las Escrituras. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, es todo acerca de Jesús. Ellos sabían el capítulo 52 y 53 de Isaías. Ellos sabían que 1000 años antes de Jesús, David escribió el capítulo 22 de los Salmos, que es un video, una filmación, de la crucifixión de Jesús. Casi todo lo que está en el Salmo 22, Jesús lo repite desde la cruz. Y Jesús mismo les muestra a 2 discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús, cuando los encuentra después de resucitar, dice, ¿por qué están tan tristes? Dice, usted es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén, que mataron a nuestro líder. Él dice, ¿qué pasó? ¿Sí? Y luego, abriendo las Escrituras, eso es Lucas 24, 24. Abriendo las Escrituras, les explicó todo lo que las Escrituras hablaban de él, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les enseñó lo que las Escrituras hablaban de él. Ellos no pueden negar ese testigo. Así que vamos a llamar a un testigo más. Un testigo que los judíos y los fariseos amaban y que no podían hablar mal de él. ¿Sabe quién es? Moisés. En el versículo 45. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y ya hablamos de Lucas capítulo 24, donde él dice que comenzando por Moisés y por todas las Escrituras, pero en Deuteronomio, en este momento casi nunca uso nada para predicar, pero no sé si es Deuteronomio 18:15 o 15:18, donde dice Moisés que de ustedes vendrá un profeta, y el que cree en ese profeta, lo que él dice, tendrá vida eterna. ¿Qué es? Ahí está, un profeta en medio de vosotros. Pero es interesante que Moisés explica claramente que el que no cree en ese profeta no tendrá vida eterna. Está hablando específicamente de Jesús. Bueno, creo que tenemos que terminar. Pero vamos a hacer una revisión de lo que hemos estudiado hoy. La curación del paralítico, el capítulo 5 de Juan, casi no tiene nada que ver con el paralítico. En efecto, nada. Pero Jesús intencionalmente usa ese milagro, y eso por la soberanía de Dios, para explicar quién es Él. Y no solamente
le fue tan bien en esta explicación, y obviamente le va bien porque es Dios, que de ahí en adelante cura casi siempre en los días del sábado. ¿Sí? Casi todos sus milagros son en los días del sábado. Así que no tiene miedo. Pero el punto principal es que Él usa este milagro para explicarnos a nosotros y a los judíos y a la iglesia de la época quién es Jesús, sin ningún temor. Y dice que Él es de la misma esencia del Padre, a ver si nos acordamos. Que Dios es su Padre y por consiguiente son de la misma esencia. Que Él tiene el poder de hacer todo lo que el Padre hace, o sea que es omnipotente. Que Él tiene la vida, es dueño de la vida y que le da vida a quien Él quiera darle. Que Él es el juez. Que Él merece toda la honra y la gloria igual que el Padre. Ese es Jesús, de los labios de Jesús. Y luego, versículo 24 y 25 explica el Evangelio. Llega la hora y hoy es la hora en que escucha al Hijo, la voz del Hijo, sale de muerte a vida espiritual, nace de nuevo. Y luego el contraste con el versículo 28 y 29, que llegará la hora, y no es ahora, cuando todos los muertos que están en las tumbas resucitarán, y los que escucharon el Evangelio, escucharon a Jesús, creyeron en Jesús, confiaron en Jesús, están seguros que si hoy mueren van para el cielo porque Jesús lo prometió, porque Jesús les dio una nueva vida y que les dio nuestra gran felicidad de entrar al cielo, no cuando muramos, pero ahora mismo. Estamos en el cielo. No solamente nos escogió, nos justificó, sino nos dio la gloria. Estamos sentados en lugares celestiales. O sea que el cielo comienza acá. Pero luego dice, llegará la hora en que todos van a resucitar y los que no creyeron en Jesús a condenación eterna y los que creyeron a una vida eterna. Amados, creo que ustedes se van con unas preguntas bien serias, ¿no? Tendremos que responder, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Quién soy yo? Pero hoy que Jesús nos habló directamente en su palabra, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y si usted es honesto con usted mismo, va a tener que creer que Jesús en realidad es el Hijo de Dios. Y si Dios le da esa fe en su corazón para creer, va a confesar con la boca que Jesús es su Salvador. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar a Jesús, de los labios de Jesús. ¿Quién es Jesús? Gracias por los testigos que Él trajo, para demostrar que lo que está diciendo es verdad. A Juan el Bautista, a los milagros, las obras que Jesús hizo, al Padre que dio testimonio de Él, a las Escrituras y a Moisés.
Padre, no solamente nos confrontas a creer en Jesús, sino a creerle a Jesús. Te damos gracias por las personas que hoy escucharon esto para edificarse en su presencia, Señor. Y para los que no habían escuchado a Jesús, oramos para que hoy sea el día de salvación. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Amén.